Hay un momento exacto en el que un empático deja de perseguir. Y cuando sucede, todo cambia instantáneamente. No lentamente. No eventualmente. Instantáneamente. Porque el cambio real no es cuando dejan de enviar mensajes primero, no es cuando dejan de explicarse, ni siquiera es cuando se alejan. Es el momento en que se dan cuenta de que perseguir ya no es amor para ellos. Es abandono de uno mismo. Ese es el momento en que el hechizo se rompe. Y si eres un empático, sabes exactamente cómo se siente este patrón antes de saber cómo nombrarlo. Das una oportunidad más. Un párrafo más. Una conversación tranquila más. Un acto más de comprensión para alguien que sigue malinterpretándote a propósito. Sigues buscando reparar. Porque piensas que si lo dices con suficiente claridad, con suficiente suavidad, con suficiente paciencia, la otra persona finalmente te encontrará allí. La mayoría de la gente llama a eso lealtad, profundidad, gran corazón. Pero esa no es toda la verdad. Porque la verdad más profunda es que muchos empáticos no están persiguiendo amor. Están persiguiendo una resolución emocional en lugares que fueron diseñados para mantenerlos sin resolución. Y una vez que ves eso, tu vida entera comienza a reorganizarse en torno a un nuevo tipo de poder. No un poder ruidoso, no un poder de venganza, no un desapego performativo, poder silencioso, del tipo que ya no ruega ser elegido. Un empático no comienza queriendo perseguir, ese patrón se construye. Lentamente, dolorosamente, usualmente mucho antes de que la relación siquiera comiences. Aprendiste a leer habitaciones antes de aprender a leer tus propias necesidades. Aprendiste a sentir la distancia en la voz de alguien antes de que dijera que estaba molesto. Aprendiste a explicarte demasiado porque ser malinterpretado se sentía peligroso. Aprendiste a reparar la tensión rápido porque la paz nunca se sintió lo suficientemente estable como para confiar. Así que, cuando conoces a alguien emocionalmente no disponible, inconsistente, evasivo, narcisista, o simplemente comprometido a mantener todo bajo sus propios términos, tu sensibilidad no registra el peligro primero, registra la señal, el ligero retiro, el mensaje mixto, la calidez seguida de frialdad, la intimidad seguida de silencio. Y debido a que eres profundamente perceptivo, notas el cambio antes de lo que la mayoría lo haría. Sientes la caída emocional en tiempo real. El problema no es que notas demasiado. El problema es que fuiste condicionado a creer que cuando la conexión cambia, es tu trabajo restaurarla. Así que empiezas a hacer lo que hacen los empáticos cuando les importa demasiado y se abandonan a sí mismos con demasiado silencio. Te vuelves más paciente, más comprensivo, más disponible, más cuidadoso con tu tono, más generoso con tus excusas, más dispuesto a absorber lo que nunca debió ser tuyo para cargar. Te dices a ti mismo que están heridos, que tienen miedo, que tuvieron una infancia difícil, que solo necesitan consistencia, que solo necesitan seguridad, que solo necesitan a alguien que no se rinda con ellos. Y tal vez algo de eso sea cierto. Pero esto es lo que los empáticos a menudo pasan por alto. Una persona puede estar herida y aún así ser dañina. Una persona puede tener miedo y aún así manipular. Una persona puede ser evasiva y aún así disfrutar el hecho de que tú sigas haciendo el trabajo emocional por ambos. Tu empatía se convierte en el puente. Su disfunción se convierte en el peaje. Y tú sigues pagándolo. Es por esto que perseguir se siente tan confuso. Usualmente no persigues porque seas débil. Persigues porque estás entrenado emocionalmente para creer que si puedes entender la herida, puedes sobrevivir al daño. Pero entender la herida no detiene el daño. Ahí es donde el agotamiento comienza a volverse sagrado. Porque al principio, el empático todavía cree que el esfuerzo creará claridad. Si se mantienen lo suficientemente tranquilos, explican lo suficiente, aman lo suficiente, toleran lo suficiente, tal vez la confusión termine. Entonces algo aterrador sucede. Haces todo eso, y nada cambia. Te vuelves más suave. Ellos se vuelven más fríos. Te vuelves más claro. Ellos se vuelven más vagos. Te vuelves más honesto. Ellos se vuelven más evasivos.
Traes todo tu corazón a la mesa, y en lugar de ser correspondido, eres estudiado, medido, gestionado, retrasado, alimentado a medias. Es entonces cuando el empático comienza a entrar en la etapa más importante de la transformación. No la curación, aún no, el reconocimiento. Y el reconocimiento es brutal, porque te obliga a admitir algo que tu corazón no quería saber. No estabas en un malentendido, estabas en un patrón, y ese patrón no se sostenía por falta de amor. Se sostenía por tu negativa a aceptar lo que el patrón ya estaba demostrando. Ese es el momento en que la matemática emocional cambia, porque una vez que un empático ve el patrón claramente, no puede dejar de verlo. Noten cómo cada conversación difícil de alguna manera se convierte en la incomodidad de la otra persona, nunca en su propio dolor. Noten cómo la responsabilidad siempre se retrasa por una historia, una excusa, un cierre, una crisis, un retiro, una desaparición, una vaga promesa de hacerlo mejor después. Noten cómo su compasión es bienvenida, pero sus estándares son tratados como presión. Noten que cada vez que piden reciprocidad, se les hace sentir exigentes, dramáticos, necesitados, impacientes o difíciles de amar. Y ahí es donde el momento exacto comienza a formarse, no en el enojo, en el asco, un asco silencioso y sagrado, no asco hacia la otra persona primero. Hacia la versión de ti mismo que seguía arrodillándose ante una puerta que solo se abría cuando estabas dispuesto a gatear a través de ella. Ese asco no es odio a uno mismo, es el nacimiento del respeto propio, porque por primera vez tu cuerpo comienza a rechazar lo que tu mente todavía intentaba romantizar. Lee eso de nuevo en tu propia vida. Tu cuerpo lo rechaza primero, el pecho apretado cuando aparece su nombre. El agotamiento después de cada conversación, la ansiedad antes de mencionar algo simple, la vergüenza después de explicarte demasiado, la caída emocional después de una cercanía temporal, el extraño vacío después de finalmente obtener la respuesta que querías. Esos no son sentimientos aleatorios. Ese es tu sistema diciéndote que la conexión cuesta más de lo que da. Y cuando ese mensaje aterriza completamente en ti, algo irreversible sucede. Dejas de preguntar, ¿cómo hago que esto funcione? Y empiezas a preguntar, ¿por qué sigo ofreciéndome a algo que sigue enseñándome que solo soy bienvenido en pedazos? Esa pregunta lo cambia todo. Porque perseguir solo puede sobrevivir mientras la esperanza sea más fuerte que la verdad. En el momento en que la verdad se vuelve más fuerte, la persecución muere. Y cuando muere, el exterior cambia instantáneamente porque la energía cambia instantáneamente. Dejas de enviar el mensaje de seguimiento. Dejas de traducir tu dolor a un lenguaje que la otra persona pueda tolerar. Dejas de darles la versión editada de tu herida. Dejas de ofrecer explicaciones a personas comprometidas con malinterpretarte. Dejas de discutir con la distancia. Dejas de negociar con migajas. Dejas de llamar potencial a la inconsistencia. Y las personas que se beneficiaban de tu persecución lo sienten de inmediato. Es por esto que el cambio los sorprende. No porque te amaran adecuadamente y de repente perdieran el acceso, sino porque estaban acostumbrados a que tu trabajo emocional cubriera el costo de su ausencia emocional. El momento en que un empático deja de perseguir, la dinámica pierde su oxígeno. Ahora mira lo que suele pasar después. El evasivo se acerca. La persona narcisista se vuelve curiosa de nuevo. El inconsistente de repente tiene palabras. El emocionalmente no disponible siente la distancia y comienza a probar la línea. No siempre porque se hayan transformado. A veces porque el acceso fue interrumpido. Y este es uno de los momentos más peligrosos en todo el viaje, porque el empático puede confundir la atención renovada con un cambio genuino. Pero la atención no es cambio. El contacto no es claridad. Un regreso no es una reparación. El cambio real tiene estructura, tiene consistencia, tiene responsabilidad, tiene un comportamiento que le cuesta algo a la otra persona, no solo palabras que te calman lo suficiente para seguir disponible.
Aquí es donde muchos empáticos recaen en la persecución, porque piensan, finalmente ahora ven mi valor. No, lo que a menudo ven es tu ausencia. Y la ausencia revela lo que tu sobrepresencia estaba ocultando. Nunca fue tu trabajo convencer a alguien de tu valor sangrando por ello. La persona adecuada no necesita tu agotamiento para reconocer tu profundidad. Y una vez que eso aterriza, comienza otro cambio. Dejas de medir la conexión por la intensidad. Esto es enorme, porque muchos empáticos fueron entrenados para confundir la intensidad emocional con la verdad emocional. La obsesión, la química, el tira y afloja, el ciclo de ruptura y reparación, las charlas profundas a medianoche, la sensación de que esta persona ve algo en ti que nadie más ve, se siente profundo. Pero muchas veces eso no es profundidad, eso es desestabilización. La profundidad se siente diferente. La profundidad se siente clara. La profundidad no te hace audicionar por cuidados básicos. La profundidad no requiere confusión para mantenerse viva. La profundidad no se alimenta de tu hambre. Así que el empático que deja de perseguir no se está volviendo frío, se está volviendo preciso. Esa es la transformación de la que nadie habla lo suficiente. No estás perdiendo tu suavidad. Estás perdiendo tu adicción al esfuerzo no recompensado. No te estás volviendo menos amoroso. Te estás volviendo menos disponible para el amor que llega disfrazado y se va dejando daños. No te estás cerrando. Finalmente, estás cerrando la puerta a patrones que requerían que te traicionaras solo para mantenerte conectado. Y sí, esta parte duele. Porque una vez que dejas de perseguir, llega el duelo. No solo el duelo por la persona, duelo por la fantasía, duelo por la versión de la historia que te mantenía sobreviviendo, duelo por cuánto tiempo confundiste la resistencia con la devoción. Duelo por cada vez que llamaste a tu propia intuición, pensar demasiado porque la verdad era demasiado dolorosa para aceptarla. Este duelo importa, porque si no lo respetas, correrás de vuelta al patrón solo para evitar sentirlo, y el patrón te dará la bienvenida. Por supuesto que sí. Los patrones siempre dan la bienvenida a la versión de ti que todavía duda de su propio valor. Así que la verdadera prueba no es si puedes dejar de perseguir por un momento dramático. La verdadera prueba es si puedes permanecer quieto cuando la vieja dinámica intenta seducirte de nuevo hacia el movimiento. Puedes quedarte en silencio cuando estás acostumbrado a explicar. Puedes dejar que se confundan cuando estás acostumbrado a aclarar. Puedes dejar que pierdan el acceso sin darles una última oportunidad para entender lo que hicieron. Puedes aceptar que el cierre no siempre es una conversación. A veces el cierre es el momento en que tus estándares se vuelven más fuertes que tu anhelo. Ese es el punto de inflexión. Porque un empático sanado no se convierte en alguien que nunca siente profundamente. Se convierten en alguien que ya no usa la profundidad contra sí mismo. Siguen amando, siguen importándoles, siguen notando, siguen entendiendo más que la mayoría. Pero ahora se entienden a sí mismos también, y eso cambia toda la arquitectura de sus relaciones. Ahora observan la consistencia más que el carisma, patrones más que promesas. Regulación más que romance, seguridad más que chispas. Ahora saben que la química puede atraerte, pero el carácter es lo que te permite descansar. Ahora dejan de intentar demostrar que vale la pena ser elegidos y comienzan a observar quién es realmente capaz de elegir bien. Eso es poder, y no es llamativo. De hecho, desde fuera puede parecer casi invisible. Un empático deja de enviar el mensaje. Deja de revisar el perfil, deja de ensayar conversaciones en su cabeza, deja de intentar ser la persona más comprensiva en una dinámica que no tiene mutualidad, deja de ofrecer lujo emocional a personas que tratan su corazón como una conveniencia. Nada dramático sucede en la superficie, pero internamente se reconstruye un trono. Es por esto que todo cambia instantáneamente. Porque en el momento en que un empático deja de perseguir, deja de filtrar energía hacia sistemas cerrados, y la energía que ya no se filtra comienza a convertirse en presencia. Estándares, discernimiento, magnetismo,
paz. La gente puede sentir eso, no porque estés jugando a hacerte el difícil, sino porque ya no estás disponible para lo que cuesta tu dignidad. Hay una diferencia masiva. Uno es estrategia, el otro es respeto propio. Y el respeto propio tiene una frecuencia que la manipulación no puede tocar fácilmente. Es por eso que algunas personas se alejan cuando cambias. Es por eso que algunas dinámicas colapsan en el momento en que dejas de cargarlas. Es por eso que algunas conexiones revelan que solo estaban vivas porque tú seguías resucitándolas solo. Bien, deja que colapsen. Cualquier cosa que requiera tu abandono personal para sobrevivir merece terminar. Eso no es pérdida, eso es exposición. Y al otro lado de esa exposición, algo más silencioso comienza. Empiezas a disfrutar de tu propia compañía de nuevo. Tu sistema nervioso se siente menos saturado. Dejas de confundir la urgencia con el significado. Dejas de rezar por mensajes de personas que nunca iban a cuidar tu corazón. Dejas de traducir el esfuerzo mínimo en amor oculto. Dejas de construir castillos con contacto visual, revelaciones de trauma y casi algos. Regresas a lo que es real. Y la realidad, al principio, se siente menos embriagadora que la fantasía. Pero es más limpia, más segura, más cálida, más respirable. Entonces, un día, aquello que solía romperte ya no tiene acceso a tu centro. Su silencio ya no controla tu autoestima. Su inconsistencia ya no secuestra tu atención. Su regreso ya no se siente como el destino. Se siente familiar. Y lo familiar ya no es suficiente para ti. Ahí es cuando sabes que la transformación es real. No cuando te vuelves duro, sino cuando dejas de estar disponible para lo que una vez te hizo abandonarte a ti mismo. Así que si estás en ese momento ahora, si sientes el duelo, la claridad, el asco, el poder silencioso, no entres en pánico. No te estás volviendo cruel, te estás volviendo congruente. Finalmente, estás alineando tu comportamiento externo con la verdad que tu mundo interno ha estado susurrando durante mucho tiempo. Que esto nunca fue amor si tenías que encogerte para ello. Que esto nunca fue seguridad si tenías que rogar por claridad. Que esto nunca fue intimidad si solo un corazón estaba haciendo el trabajo. El momento exacto en que un empático deja de perseguir es el momento exacto en que deja de llamar amor a la supervivencia. Y una vez que eso sucede, todo cambia instantáneamente. Porque ahora tu energía ya no pregunta ¿cómo mantengo esto? Ahora dice, si no puede encontrarme, no puede tenerme. Esa es la línea. Ese es el cambio. Ese es el momento en que tu ternura deja de ser una herida por la que otros entran y se convierte en un estándar que solo las personas adecuadas pueden alcanzar. Y cuando eso sucede, no solo pierdes la conexión equivocada, te recuperas a ti mismo, totalmente.